¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer el dinero y las oportunidades sin esfuerzo, mientras otras trabajan toda su vida y nunca logran salir adelante? No se trata de suerte, ni de inteligencia superior, ni de contactos secretos. La verdadera diferencia está en la mentalidad. En cómo piensan, cómo reaccionan y cómo toman decisiones los que tienen éxito. Robert Kiyosaki lo repite una y otra vez: tu mente es tu activo más poderoso o tu pasivo más destructivo. Desde niño, Kiyosaki creció con dos influencias opuestas. Su padre biológico, a quien llama su padre pobre, era un hombre educado, con un título universitario, trabajador, respetado, pero que vivía atrapado en el ciclo de trabajar, cobrar y pagar cuentas. En cambio, el padre de su mejor amigo, su padre rico, nunca terminó la escuela, pero entendía cómo funcionaba el dinero. Uno le decía: ve a la escuela, estudia mucho y consigue un buen trabajo. El otro le decía: aprende cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Y fue en esa dualidad donde Robert descubrió la gran verdad: el dinero es un resultado, no una causa. La causa está en cómo piensas. En cómo percibes el riesgo, el trabajo, el fracaso y las oportunidades. Los ricos piensan en crear sistemas, activos y fuentes de ingreso que funcionen incluso cuando ellos no están trabajando. Los pobres y la clase media piensan en seguridad, estabilidad y salarios. Mientras unos buscan aprender a invertir, otros solo buscan aumentar su sueldo. Kiyosaki explica que la mayoría de las personas pasa su vida buscando un empleo que les dé tranquilidad, pero lo que realmente están haciendo es hipotecar su libertad. Cambian su tiempo por dinero, y al final, se quedan sin tiempo y sin dinero. Los ricos entienden que el dinero es una herramienta, no un fin. Ellos piensan en el dinero como energía que debe moverse, crecer y multiplicarse. No lo guardan por miedo a perderlo, lo invierten para hacerlo producir más. Una de las lecciones más poderosas que Robert aprendió de su padre rico fue esta: los pobres trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Y eso empieza con una mentalidad. No es solo una frase bonita, es una manera completamente distinta de ver la vida. Cuando la mayoría de la gente recibe dinero, piensa en cómo gastarlo. Un millonario piensa en cómo hacerlo crecer. En su juventud, Kiyosaki cometió errores, fracasó en negocios, perdió dinero. Pero no se rindió, porque comprendió que cada fracaso era una lección que la escuela nunca le enseñó. Aprendió más en una inversión fallida que en años de educación tradicional. Los ricos ven el fracaso como parte del proceso, mientras los pobres lo ven como un final. Esa es la diferencia mental más grande de todas. Cuando le preguntaron a Kiyosaki cuál era el primer paso para ser rico, no dijo abrir una empresa o invertir en bienes raíces. Dijo: cambia tu forma de pensar sobre el dinero. Porque todo empieza allí. Si tu mente está programada para el miedo, la escasez y la seguridad, jamás verás oportunidades. Pero si tu mente está programada para el aprendizaje, la acción y el crecimiento, el dinero empezará a buscarte. Robert cuenta que cuando era joven, su padre rico le hacía preguntas que lo confundían: ¿qué estás haciendo hoy para no tener que trabajar por dinero mañana? ¿O qué activos estás construyendo ahora? Él no entendía al principio. Pero con el tiempo descubrió que los activos no son solo propiedades o inversiones, también pueden ser tus ideas, tu educación financiera, tu mentalidad y tus habilidades para crear valor. La mentalidad millonaria no se trata de pensar en dinero todo el día. Se trata de pensar en cómo resolver problemas. Los ricos buscan resolver los problemas de otros, y por eso reciben dinero. Los pobres buscan escapar de sus propios problemas, y por eso terminan atrapados en ellos. Es una diferencia sutil, pero que cambia todo. Robert cuenta que en los años 80, cuando todos le decían que era una locura invertir en bienes raíces porque los precios estaban bajando, su mente le decía otra cosa: si todos tienen miedo, es momento de actuar. Y tenía razón. Compró propiedades baratas, esperó el momento, y cuando el mercado se recuperó, su valor se multiplicó. Esa es la mentalidad del éxito: ver oportunidad donde otros ven riesgo. Kiyosaki también explica que la mentalidad millonaria no se forma de la noche a la mañana. Es como un músculo. Requiere práctica, lectura, acción y sobre todo, desaprender lo que el sistema te enseñó. Porque la escuela te enseña a ser buen empleado, no a ser libre. Te enseña a evitar errores, no a aprender de ellos. Te enseña a buscar seguridad, no a asumir responsabilidad. Y aquí viene una parte clave: los ricos no piensan en ahorrar dinero.
piensan en cómo aumentar su flujo de efectivo. El ahorro, dice Kiyosaki, puede ser una trampa si no entiendes la inflación y el valor del dinero. Mientras tú guardas dinero, el dinero pierde valor. Mientras tanto, los ricos lo ponen a trabajar en activos que generan más dinero. Si en este punto estás pensando yo no tengo dinero para invertir, Kiyosaki te diría, entonces invierte en tu educación financiera. Porque ese es el activo más barato y más poderoso que existe. Él mismo comenzó sin nada, pero con hambre de aprender. Leía libros, asistía a seminarios, observaba cómo los ricos pensaban. Aprendió que no se necesita dinero para empezar, sino una mente dispuesta a cambiar. Y aquí quiero invitarte a hacer algo. No te quedes solo escuchando. Empieza a observar cómo hablas del dinero. Si dices cosas como no puedo permitírmelo o es demasiado caro, cámbialas por cómo puedo conseguirlo. Esa simple pregunta activa tu mente para buscar soluciones. La pobreza no está en el bolsillo, está en la mente. Robert solía decir que su mayor activo no eran sus empresas ni sus inversiones, sino su mentalidad. Porque con la mentalidad correcta, podía perderlo todo y volver a construirlo desde cero. Y lo demostró varias veces en su vida. Esa es la verdadera libertad, no depender del dinero, sino del conocimiento que te permite generarlo. Así que si quieres tener éxito, empieza por cuidar lo que entra en tu mente. Rodéate de ideas, personas y contenidos que te empujen a crecer. Cuestiona lo que te enseñaron. Atrévete a pensar diferente. Porque mientras el resto busca estabilidad, los ricos buscan crecimiento. Mientras el resto dice no puedo, los ricos preguntan cómo puedo. Esa es la mentalidad millonaria. No es suerte, no es herencia, no es un truco. Es una forma de pensar, de decidir y de actuar que se construye todos los días. Robert Kiyosaki lo resume en una frase simple pero poderosa: el dinero va hacia las personas que lo entienden y huye de quienes lo temen. ¿Y tú, de qué lado estás? La mentalidad millonaria no es solo teoría. No basta con entenderla, hay que vivirla cada día. Kiyosaki siempre dice que el dinero no cambia a las personas, simplemente revela quiénes son en realidad. Y si tu mentalidad no está lista, el dinero se te escapa de las manos tan rápido como llega. Por eso, los verdaderos ricos no se enfocan en ganar dinero, sino en convertirse en la persona capaz de atraerlo y mantenerlo. Robert solía despertar muy temprano, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque entendía que las primeras horas del día son las más poderosas para programar la mente. Mientras la mayoría se levanta con prisa, revisa el celular y se lanza al caos, los millonarios usan ese momento para pensar, planear y agradecer. Kiyosaki siempre reservaba unos minutos para visualizar sus metas, no solo cuánto dinero quería ganar, sino quién tenía que convertirse para lograrlo. La diferencia entre una mente rica y una mente pobre es que los pobres se enfocan en sobrevivir, mientras los ricos se enfocan en evolucionar. Kiyosaki recomienda hacerte cada día 3 preguntas simples pero transformadoras: ¿qué aprendí hoy que me acerca a la libertad? ¿Qué hice hoy para crear activos? ¿A quién ayudé a crecer hoy? Estas preguntas cambian tu energía, tu enfoque y tu destino financiero. Robert cuenta que cuando comenzó a invertir en bienes raíces, no sabía casi nada del tema. Fracasó varias veces. Pero no se rindió, porque entendía que los errores eran parte de su entrenamiento mental. Decía, cada error que cometo, me hace más sabio. Cada pérdida, me prepara para una ganancia mayor. Esa mentalidad lo mantuvo firme cuando otros se rendían. Y es lo que diferencia a los que tienen éxito de los que solo sueñan con él. Un punto que Kiyosaki repite constantemente es que el éxito financiero no se logra con velocidad, sino con dirección. Los pobres buscan dinero rápido, los ricos buscan sistemas duraderos. Mientras unos persiguen modas, los otros construyen estructuras que les den flujo de efectivo mes tras mes. Por eso, el verdadero millonario no busca el siguiente golpe de suerte, busca el siguiente activo que le genere ingresos sin depender de su tiempo. La mentalidad millonaria también tiene mucho que ver con cómo manejas tus emociones. Robert explica que los pobres toman decisiones basadas en miedo o en deseo. El miedo a perder y el deseo de gastar son las dos emociones que controlan a la mayoría. Pero los ricos entrenan su mente para decidir con base en conocimiento. Si sienten miedo, estudian. Si sienten deseo, analizan. Aprenden a pensar antes de actuar. Kiyosaki cuenta una historia poderosa. Un día, cuando era joven, su padre rico lo llevó a un restaurante y le pidió que observara a las personas. Mira,
Robert, le dijo. Ese hombre de traje se ve importante, pero está quebrado. Ese otro con ropa sencilla, probablemente es dueño del edificio. Robert se dio cuenta de algo: el dinero real no hace ruido. Los que tienen mentalidad pobre buscan parecer ricos. Los que tienen mentalidad rica buscan ser libres. Y ahí está una de las trampas más comunes. La clase media se queda atrapada intentando mantener apariencias. Compran casas más grandes, carros más caros, teléfonos más nuevos, todo financiado con deudas. Robert dice que eso no es riqueza, es esclavitud moderna. Mientras más cosas compras para verte exitoso, más te alejas de la verdadera libertad. La mentalidad millonaria entiende que cada gasto debe generar retorno. Un rico no compra por impulso, compra por propósito. Si invierte en algo, es porque eso algo le genera ingresos, conocimiento o contactos valiosos. Cada decisión tiene un objetivo claro. En cambio, los pobres gastan para sentirse bien un momento. Los ricos invierten para vivir bien toda la vida. Otro hábito esencial que Kiyosaki menciona es el poder de rodearte de las personas correctas. Él dice, tu riqueza está determinada por las 5 personas con las que más pasas tiempo. Si te rodeas de gente que solo se queja, que teme arriesgarse, que critica a los que prosperan, terminarás pensando igual. Pero si te rodeas de soñadores, emprendedores e inversionistas, tu mente comenzará a expandirse sin que te des cuenta. Robert recuerda que, en sus primeros años de negocios, muchas veces se sintió solo. Nadie creía en sus ideas. Pero él mantenía cerca a personas que lo retaban mentalmente, que hablaban de proyectos, inversiones y metas, no de chismes ni problemas. Esa red fue su combustible. Porque la mentalidad millonaria no florece en tierra estéril, necesita el entorno correcto. Y aquí viene un secreto poco mencionado: los ricos no piensan en tener suerte. Piensan en crear condiciones para que la suerte los encuentre. Kiyosaki dice que la suerte solo llega a quienes están preparados. Si estás aprendiendo, invirtiendo y tomando acción, la oportunidad tarde o temprano toca tu puerta. Pero si solo esperas, la oportunidad pasa frente a ti y ni siquiera la reconoces. Robert también enseña que una mente millonaria no se obsesiona con ahorrar, sino con multiplicar. Porque ahorrar sin propósito es miedo disfrazado de prudencia. Los ricos no guardan dinero por temor al futuro, lo mueven estratégicamente hacia activos que produzcan más. El dinero ama el movimiento y huye del miedo. Una de las frases más poderosas de Kiyosaki es: el dinero fluye hacia quienes lo entienden. Eso significa que debes dedicar tiempo cada día a educarte financieramente. Leer, escuchar, observar y practicar. No basta con trabajar más horas, hay que trabajar con más inteligencia. La mentalidad millonaria se cultiva con información y acción constante. Por eso, Robert recomienda tener 2 diarios, uno de finanzas y uno de mentalidad. En el primero, anota tus ingresos, gastos y decisiones. En el segundo, anota tus pensamientos, miedos y aprendizajes. Con el tiempo, notarás un patrón: cada mejora en tu mentalidad traerá mejoras en tu dinero. Y aquí está la verdad más poderosa de todas: la riqueza comienza en lo invisible. Empieza en lo que piensas, en lo que crees y en lo que repites cada día. Si te dices no puedo, estás cerrando puertas. Si te dices voy a encontrar la forma, el universo empieza a moverse a tu favor. Los ricos dominan el lenguaje interno, los pobres son esclavos de su diálogo mental. Robert Kiyosaki no se hizo rico de la noche a la mañana. Pasó años aprendiendo, cayendo, levantándose. Pero su mente siempre estuvo un paso adelante. Y eso es lo que hoy enseña al mundo, que el verdadero juego del dinero se gana en la mente, no en la cuenta bancaria. Porque quien domina su mente, domina su destino. Así que si realmente quieres cambiar tu vida, empieza hoy. No esperes tener dinero para pensar como rico, empieza a pensar como rico para atraer el dinero. Empieza a leer, a escuchar, a crear, a tomar acción. Cambia tus hábitos, cambia tus conversaciones, cambia tu entorno. Cada pequeño paso mental se convertirá, con el tiempo, en resultados financieros reales. Recuerda las palabras de Robert: la libertad financiera no se alcanza con dinero, se alcanza con educación y disciplina mental. Y si estás viendo este video, es porque algo dentro de ti ya está despertando. No lo ignores. Aliméntalo. Entrena tu mente todos los días para pensar como un ganador.
Porque el dinero seguirá a quienes se atreven a pensar diferente, actuar con propósito y mantener la visión, incluso cuando los demás se rindan. Y la próxima vez que te preguntes por qué algunos tienen éxito y otros no, recuerda esto: no es suerte, es mentalidad. ¿Quieres que te dé la frase final poderosa para cerrar el video con impacto? Esa línea que deja al espectador reflexionando y con ganas de suscribirse al canal Camino Millonario. La mayoría de las personas vive atrapada en una prisión invisible. No es una cárcel física, sino mental. Se levantan, trabajan, pagan cuentas y vuelven a empezar, creyendo que si trabajan más duro algún día serán libres. Pero la verdad es que el trabajo duro no te hace libre, te hace obediente. Robert Kiyosaki aprendió esto a los 9 años, cuando tenía 2 padres. Uno, su padre biológico, el hombre más educado que conocía, y otro, el padre de su mejor amigo, un empresario sin título universitario pero con mentalidad millonaria. Un día le preguntó a su padre pobre: «Papá, ¿cómo puedo hacerme rico?». Y su padre le respondió: «Ve a la escuela, saca buenas notas, consigue un trabajo seguro y una pensión». Pero cuando le preguntó a su padre rico, este se rió y le dijo: «Eso te hará esclavo del dinero. Si quieres ser rico, aprende cómo funciona el dinero y haz que trabaje para ti». Esa fue la primera lección: los pobres trabajan por dinero, los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Y aquí está la diferencia. La mentalidad pobre dice: «No puedo permitírmelo». La mentalidad de clase media dice: «¿Cómo puedo pagarlo?». Pero la mentalidad millonaria pregunta: «¿Cómo puedo crear algo que lo pague por mí?». Esa pequeña diferencia de pensamiento, con el tiempo, cambia destinos. El pobre piensa en sobrevivir. La clase media piensa en estabilidad. Y el rico piensa en crear libertad. Pero no es solo dinero, es cómo interpretas el riesgo, el fracaso y las oportunidades. El pobre ve un riesgo y corre. El rico ve un riesgo y pregunta: ¿qué puedo aprender aquí? Robert lo vivió. Cuando quiso empezar su primer negocio, todos le dijeron que estaba loco. Incluso su padre pobre le gritó: «Te estás arruinando». Y su padre rico le respondió: «Perfecto. Cada fracaso es una inversión en tu educación real». Y ahí está otro punto que muy pocos entienden: los ricos no gastan dinero, lo mueven. El dinero para ellos es una herramienta, no un premio. Mientras otros compran cosas para verse ricos, los verdaderos millonarios compran activos que les pagan cada mes. Kiyosaki dice que la clase media compra deudas creyendo que son logros. Compran casas, autos, tarjetas. Y cuando llega el fin de mes, todo su dinero ya está comprometido. Esa es la trampa. Por eso él repite: si tu dinero deja de trabajar, tú nunca dejarás de hacerlo. Ahora escucha esto, porque puede cambiarte la vida. Los ricos no piensan en cuánto ganan, piensan en cuánto retienen y multiplican. El pobre trabaja por un salario. El rico trabaja por activos. El pobre pregunta: ¿cuánto me pagarán? El rico pregunta: ¿qué valor puedo crear? Y aquí viene algo que Robert contó en una conferencia privada. En los años 80, él perdió casi todo. Su negocio colapsó, sus socios se fueron y sus cuentas estaban vacías. Pero en lugar de culpar al sistema, se preguntó: ¿qué habilidad necesito ahora? Aprendió sobre bienes raíces, impuestos y flujo de efectivo. 2 años después, era libre financieramente. Esa es la esencia de la mentalidad millonaria. No te defines por tus fracasos, sino por tu velocidad para aprender de ellos. Los ricos no son más inteligentes. Simplemente entienden que el miedo es parte del juego, y lo usan como energía. El pobre ve el miedo como una señal de detenerse. El rico lo ve como una señal de avanzar. Por eso Kiyosaki dice: la gente pobre se entrena para evitar errores. La gente rica se entrena para recuperarse de ellos. Y tal vez tú te preguntas ahora: ¿cómo cambio mi mentalidad? Empieza por esto. Deja de decir no puedo. Cambia esa frase por cómo puedo lograrlo. Cada vez que lo digas, tu mente empezará a buscar soluciones en lugar de excusas. Lee libros de educación financiera todos los días. Rodéate de personas que hablen de inversiones, no solo de deudas o gastos. Aprende sobre activos, impuestos, negocios y dinero real. Y, sobre todo, cambia tu identidad. No digas quiero ser rico. Dite a ti mismo: estoy aprendiendo a pensar como un rico. Porque si tu mente cambia, tu realidad no tiene opción, tiene que seguirte.
Robert siempre cuenta que su padre pobre decía: yo no puedo hacer eso, soy maestro, no empresario. Y su padre rico le decía: yo no nací empresario, pero decidí aprenderlo. Esa decisión cambió todo. Si hoy tú decides pensar diferente, verás oportunidades donde otros solo ven límites. Verás que los ricos no son gente con suerte, son gente con visión. La suerte no llega, se construye con acción constante, con educación y con fe en uno mismo. El éxito no es tener dinero. El éxito es tener la libertad de hacer lo que amas, sin que el dinero te controle. Esa es la verdadera riqueza. Así que hoy te dejo con esta frase de Robert Kiyosaki. Tu mente es tu activo más poderoso. Entrénala bien o será tu mayor pasivo. Y ahora te pregunto, ¿vas a seguir trabajando por dinero o vas a empezar a construir tu libertad? ¿Quieres que te escriba la segunda parte del guión, la continuación para completar los 50 minutos, donde profundizo en los hábitos diarios de mentalidad millonaria? Ejemplos reales de cómo piensan los ricos ante decisiones y cómo transformar tu mentalidad paso a paso, con ritmo narrativo y frases de impacto para YouTube. Puedo hacer que esa parte sea aún más emocional, con historias que generen conexión total con el espectador. ¿Deseas que te la escriba ahora? Mientras la mayoría se levanta pensando en pagar cuentas, el millonario se levanta pensando en cómo crear valor. Mientras uno revisa redes sociales, el otro revisa sus inversiones. Y mientras la mayoría dice no tengo tiempo, el millonario dice, mi tiempo es mi mayor activo. Esa es la primera gran clave, la mentalidad millonaria protege su tiempo más que su dinero. Porque saben que el dinero perdido se recupera, pero el tiempo, jamás. Robert Kiyosaki cuenta que su padre rico tenía un ritual. Cada mañana se hacía una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer hoy que me acerque más a la libertad financiera? Esa simple pregunta, repetida todos los días, lo convirtió en millonario. ¿Por qué? Porque lo obligaba a pensar en acciones, no en excusas. Mientras otros esperaban motivación, él tomaba decisiones. Y esa es otra verdad brutal, los ricos no esperan sentirse listos. Actúan, aprenden, ajustan y vuelven a actuar. La clase media quiere garantías. El rico sabe que la acción imperfecta vale más que el plan perfecto que nunca se ejecuta. Robert lo vivió cuando quiso crear su primer juego educativo, Cashflow. No tenía dinero, ni experiencia, ni apoyo. Todos le decían, nadie va a comprar eso, la gente no quiere aprender finanzas jugando. Y él respondió, precisamente por eso lo voy a hacer. Se endeudó, falló, se levantó, y años después, Cashflow se convirtió en una herramienta que millones usan para entender la libertad financiera. ¿La lección? El millonario no busca aprobación. Busca propósito. Si tú quieres pensar como ellos, tienes que dejar de preocuparte por lo que digan los demás. Porque el miedo al que dirán es uno de los impuestos más caros que pagarás en la vida. Ahora escucha esto, porque te va a sacudir. Los pobres piensan en dinero desde el miedo. Los ricos piensan en dinero desde la oportunidad. Cuando hay crisis, los pobres dicen, todo se va a acabar. Los ricos dicen, es momento de comprar. Cuando hay inflación, los pobres se quejan. Los ricos se preguntan, ¿qué activo se beneficiará de esto? Esa mentalidad los hace crecer incluso en los peores tiempos. Porque entienden que la crisis no destruye a nadie, solo revela a quien estaba preparado. Robert Kiyosaki decía que durante la crisis de 2008 muchos de sus amigos empresarios quebraron. Él también perdió millones, pero ¿sabes qué hizo? No se escondió. Compró propiedades a precios de remate, invirtió en educación financiera y multiplicó su fortuna cuando todos huían. Y aquí está una de sus frases más poderosas. Los momentos en que el mundo se asusta, son los momentos en que los ricos se hacen más ricos. ¿Por qué? Porque su mente está entrenada para ver oportunidades, no amenazas. Entonces, ¿cómo entrenas esa mentalidad tú? Empieza por dominar tus emociones financieras. El miedo, la codicia y la impaciencia son los tres enemigos de la riqueza. El miedo te paraliza. La codicia te ciega. La impaciencia te hace abandonar antes de tiempo. Robert dice que cuando inviertes, no estás compitiendo contra el mercado, estás compitiendo contra ti mismo. Y si tus emociones ganan, tu bolsillo pierde. Por eso, los ricos practican el control emocional todos los días. No toman decisiones desde el miedo. Esperan, observan, analizan y actúan con frialdad. Su lema es simple,
el dinero ama la calma y huye del caos. Y mientras tú trabajas en esa calma, también debes construir tus hábitos. Porque la mentalidad millonaria no se logra solo pensando, se logra actuando diferente. Los ricos leen todos los días. No por obligación, sino por hambre de aprender. Robert cuenta que su padre rico le decía: si no lees 1 hora al día, alguien más lo está haciendo, y pronto trabajará para él. Los ricos también se rodean de gente que piensa grande. Si te rodeas de personas que se quejan, tu mente se programa para la escasez. Pero si te rodeas de personas que buscan soluciones, tu mente empieza a ver caminos donde antes solo veías muros. Y eso no es magia. Es psicología. Porque el entorno moldea tu mente más de lo que imaginas. Otra diferencia brutal. El pobre trabaja por seguridad. El rico trabaja por libertad. El pobre busca estabilidad, salario fijo, zona de confort. El rico busca expansión, aprendizaje, impacto. Por eso Kiyosaki dice: si quieres ser rico, deja de buscar estabilidad y empieza a buscar crecimiento. Y aquí te quiero dejar una historia personal de Robert que pocos conocen. Cuando él y su esposa Kim decidieron dejar sus trabajos para ser libres financieramente, pasaron años durmiendo en su carro. No tenían dinero. No tenían respaldo. Pero sí tenían una visión inquebrantable. Mientras otros los llamaban locos, ellos decían: estamos entrenando nuestra mente para soportar el hambre del éxito. Y lo lograron. Porque no se rindieron cuando era difícil. Y eso es lo que la mayoría no entiende. La mentalidad millonaria se forja en el dolor, no en la comodidad. Así que, la próxima vez que escuches a alguien decir los ricos tienen suerte, sonríe. Porque tú sabrás la verdad, la suerte se crea con la mentalidad correcta, la educación correcta y la acción constante. Recuerda esto. Los pobres trabajan por dinero. La clase media trabaja por seguridad. Los ricos trabajan por libertad. Y tú decides en qué grupo vas a estar.